El día de hoy estamos a sábado 27 de enero del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. ¿Y qué es lo que nos habla San Marcos? Pues Jesucristo, junto con sus apóstoles, se van a la otra orilla del lago. Toman una barca y se van. Y despiden a la gente. Y sabes una cosa, cómo Jesucristo tiene esta parte. Trabaja con la gente, está con la gente, pero también Jesucristo necesita un tiempo para Él mismo. Y yo creo que a todos nos pasa esto. Después de tu trabajo, después de estar con los tuyos, sí es importante que te des un tiempo para ti mismo, para pensar, para meditar o quizá simplemente para descansar, para dormir un rato, lo que sea. Es importante también que recuperes tus fuerzas, es importante que a la vez se recupere también tu sentido del humor, esa sonrisa que tú provocas o esa sonrisa que tú tienes para sonreír de una manera tan fácil, pues es necesario. Y en la barca, ¿qué es lo que pasa? Pues Jesucristo se queda dormido. Y esto es fruto de muchas interpretaciones. Segurísimamente Jesucristo estaba cansado y es por eso que se quedó dormido. Pero se soltó un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y al parecer como que la querían hundir porque hasta el agua se estaba metiendo en la barca. Y sus discípulos tuvieron miedo y tienen miedo aunque Jesucristo estaba allí y le van a decir así y lo despiertan a Jesucristo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Hay muchas cosas muy importantes. Primero, como que a los discípulos no les basta que el maestro esté con ellos. El maestro es el maestro, es el Dios del universo. Y una vez más hay que recordar que para Dios no hay nada arriba de Dios. Para Dios no hay imposibles. Estas olas, este viento no están por encima del Señor Dios. Mientras que vaya el Señor Dios no va a permitir que te pase una cosa. Mientras que el Señor Dios esté en tu barca, no va a permitir que te hundas. Eso ni pensarlo y ni de chiste. Eso jamás. Pero al parecer siempre nos pasa lo mismo y una vez más nos vuelve a pasar como los apóstoles y como los discípulos. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo ahí está. Lo vemos que está con nosotros. Y viene una fuerte tormenta por los problemas, viene una enfermedad, viene algo imprevisto, nos sentimos inseguros, perdemos el piso, sentimos que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo, y aunque el Señor Dios esté allí, no creemos en Él. Y debe de ser todo lo contrario. Esta lectura nos enseña que en las tormentas hay que aprender a reconocer al Señor Dios. Reconócelo en tus tormentas. Reconoce al Señor Dios en esos momentos que te estés hundiendo, en esos momentos de temor. Pero atención aquí. Tú no vayas al Señor Dios por tus miedos. Tú no vayas al Señor Dios por las tormentas que tengas en tu existencia. Tú no vayas al Señor Dios de que te estás hundiendo. No vayas por eso. Ve con el Señor Dios porque crees en Él. Y eso es muy diferente.
Ve con el Señor Dios porque crees en Él. Y porque crees en Él, porque Él no va a permitir que te pase algo. Porque crees en Él, no va a permitir que te hundas. Y porque crees en Él, porque es el único que puede apagar tus tormentas que estás pasando y que está sucediendo. También, segundo lugar, el día de hoy esta lectura, cómo el Señor Dios nos demuestra lo dicho, que no hay nada que esté por encima del Maestro Jesús. No hay nada ni nadie que Jesucristo no tenga el control. Solamente como Jesucristo tiene más poder que la misma naturaleza y los fenómenos naturales, y como el Señor Jesucristo solamente 2 palabras y les dice cállate y enmudece. Solamente con 2 palabritas, cállate y enmudece, y como los fenómenos naturales, como le hacen caso, inmediatamente todo se tranquilizó. Y es que con el Maestro Jesucristo todo vuelve a la tranquilidad. Tú recuperas tu tranquilidad, tú te sientes bien, tú vuelves a agarrar fortaleza y tú vuelves a ser otra persona. Pues es que esto es el Señor Dios, recuérdalo, así de fuerte, y así es. Y no hay que extrañarnos como se extrañaron sus apóstoles, sus discípulos, que van a decir, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Pues es que Él es el autor del viento y del mar. Él es el que hace todo esto, pero Él es también capaz de detenerlos. Segundo puntito muy importante, este segundo puntito lo vamos a tomar de la primera lectura del día de hoy, que es del segundo libro de Samuel. ¿Y qué es lo que está pasando con el rey David? Pues el rey David se le empiezan a subir los humos de que es rey. Y el rey David empieza a perder el piso. Es rey, tiene todo el poder, la gente está con él, tiene todas las riquezas, y empieza a perder el piso. Como por ahí dicen, ¿verdad? Que nada más tienes un poquitito de poder, te subes a un ladrillo y te mareas. Pues es que David le está pasando eso, y David comete un error garrafal. En primer lugar, su abuso de poder. Y es que esto es muy común, Nada más tienes un poquitito de poder y ya cambia tu persona, cambia tu manera de ser, ya eres otro. Y esto ocurre en todas partes. Ocurre en los trabajos, ocurre en las empresas, ocurre en las fábricas, ocurre en cualquier lugar. Y te pierdes para mal. Y todo lo echas a perder. Y a partir de aquí vienen una serie de errores y errores tras error, y todo esto se convierte en un caos. A David le pasó eso, como te puede pasar a ti, que ahora has escalado un puesto y ya te perdiste. Te subes al ladrillo y te mareas. Eso es lo que sucede y eso pasa. En primer lugar es eso, ¿no? El abuso de poder. Segundo lugar, cómo David no respeta a la esposa de Urías. Se mete con la esposa de Urías. Urías es un soldado y se mete con ella, y ahora va a tener un hijo de ella. Tercero, cómo David ahora intenta deshacerse de el soldado Urías, y se va a deshacer porque va a pedir que lo manden al frente de la batalla, y estando al frente de la batalla lo más seguro es que mueras. Son los primeros que mueren, y lo manda al frente de la batalla para que muera. Y cuarto, como el día de hoy, de una u de otra manera, se convierte en un autor intelectual de la muerte de Urías. Y él se lava las manos, simplemente fue una batalla y en la batalla lo asesinaron. Pues está haciendo todas estas barbaridades David, pero también el día de hoy David, como el profeta Natán, cómo le va a decir
todos los errores a David, y David escucha, David acepta, y como David va a empezar, reconoce en primer lugar el daño que está haciendo, reconoce que está perdiendo el piso, reconoce los errores, el daño hacia Urías, a su esposa, el daño que le está haciendo el estar como rey, el daño de otras muchas cosas, y lo va a reconocer. Y una vez más aquí vemos la recuperación de David, el reconocer. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el primer paso para que haya un cambio en tu existencia es que tú reconozcas tu error. Una vez que reconoces tu error, ¿sabes qué? Ya aquí hay una ventaja grande, porque te vas a dar la oportunidad de rehacerte y hacer otra persona, de ser mejor persona, y te des cuenta más adelante que por ahí puedes caer en un error. David reconoce, y David de hoy en adelante pues va a hacer grandes penitencias, David, y nadie lo va a parar. Hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. David está en esa situación, está en duelo, y David está ahora sí en reparación de él mismo. Y David, ahora vamos a ver a otro David, vamos a ver otro personaje extraordinario. David se va a recuperar. David se pudo recuperar. Y si David se pudo recuperar, tú y yo y todos, reconociendo nuestros errores, podemos hacer otras personas. Tercer puntito muy importante, este tercer puntito lo vamos a tomar del Salmo 50. Y el Salmo 50 que va a decir así: crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Cosas importantes. Lo primero, crea en mí, Señor, un corazón puro. Y más adelante, no retires de mí tu Santo Espíritu. El Señor Dios, ¿sabes una cosa? Siempre crea, y crea algo novedoso en nuestra existencia. El Señor Dios es creador, y la esencia del Señor Dios es crear, crear, crear. Crear no es lo mismo que inventar. Tú inventas a partir de lo que existe. Es crear, crear es crear simplemente de lo que no hay, crearlo. Y solamente eso lo puede hacer el Señor Dios. Solamente el Señor Dios puede crear. Nadie puede crear nada, solamente el Señor Dios. Y el Señor crea en mí. Y ojalá que siempre pidamos esta partecita del Salmo 50, que el mismo David escribió este salmo y va a decir así: crea en mí, Señor, un corazón puro. Hay que siempre pedirle al Señor Dios es esto: crea en mí, Señor, un nuevo corazón, crea en mí, Señor, una nueva vida, crea en mí, Señor, nuevos sentimientos, crea en mí, Señor, nuevos propósitos, crea en mí, Señor, nuevos proyectos, crea en mí, Señor, una persona nueva, crea en mí, Señor, una vida totalmente renovada. Este es el pan de la palabra, el pan que te alimenta, el pan que te nutre. Sapere aude. Haz de tu vida una obra de arte. Atrévete a saber, atrévete a conocer. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.